Hola, como decimos en el campo, buenas y santas para ti. Al final de este video te compartiré una pequeña meditación. Antes de entrar en el corazón del tema, es necesario que te explique algo. Cuando en la entrevista que me hizo Gabriel Brujito Maya, dije luego del minuto 20, que tuve una visión donde había hacia el futuro dos tierras y que hacia la derecha iban los chofilados, si sigues escuchando todo el video, verás que si te chofilaste, no es que no podrías ingresar a la nueva tierra. Te has quedado con ese pensamiento totalmente fuera de contexto, pero igual. Te explico. Vamos a ver. Los médicos, y si quieres los datos, escríbeme a miriamdietrich@gmail.com, están informando de que existen remedios que puedan minimizar los efectos perversos de las chófilas. No sé si se eliminan, pero sí sé que le he pasado este dato en privado a muchas personas y hasta acá ello ha servido. Todo depende de tu actitud de empoderamiento y de tu propia decisión. En la vida se tropieza muchas veces con las piedras de lo que no debemos hacer, pero eso no indica que todo esté perdido. En tus manos está el poder de cambiar las decisiones que hayas tomado en el pasado para poder transformarlas en algo positivo para tu vida en este presente y para el futuro. Puedes haber sido un humanito y ahora no querer ajustarte más a ese rol de dormido y estar dispuestos a asumir las consecuencias de ser un humano y defender tu raza. En mi visión, no tienes por qué creerla, pero en la misma, los corruptos, los viciosos, los delincuentes y demás miembros que se han prestado a la oscuridad y han hecho el juego, estos van a ir hacia la tierra de la derecha. Los otros, entre los que puedes estar tú, los que buscan la verdad, los que se equivocan pero rectifican el rumbo, los que se esfuerzan por avanzar en la evolución de la conciencia, esos irán hacia la tierra de la izquierda. Un mandato que tenemos todos mientras vivimos en estos cuerpos en la tierra es tratar de ser impecables. Y digo tratar porque lograr ese estado de perfección es muy difícil, dado la dualidad en la que vivimos. Recuerda que si todos nuestros actos fueran perfectos, ya estaríamos del otro lado del velo, y no sujetos a lo pendular que es ser terrestres. Toda esta introducción es por la gente que me escribió angustiada, diciéndome que se habían puesto la chófila y que por ello les producía mucha tristeza pensar que no iban a poder acceder a la tierra de la izquierda. Por favor, vuelve a mirar el video de la entrevista con Brujito Maya y míralo hasta el final. Ahí vas a entender que te agarraste de una frase y quedó fuera de contexto. Bueno, vamos al tema en cuestión de este video. Estaba días pasados en ese estado de dormida ni despierta, y de golpe vino este pensamiento. ¿Dios te ve? Me di cuenta que era un juego de palabras. Ello por cuanto la gente en general le ha otorgado al televisor un rol como si fuera Dios. Si los que hablan a través de las pantallas dicen X o Z, es palabra santa, como si Dios lo hubiera dicho.
ni que hablar de las redes sociales. Es como si Dios estuviera viendo. Hago un paréntesis y te comento que me detuve estos días a mirar los reels de Instagram que ni siquiera sabía que existían. Una amiga me los comentó y entonces entré a ver de qué se trataba esto. Mamma mía, casi pierdo las esperanzas de que la humanidad se salve al mirarlos, porque he visto hombres vestidos de mujeres y con tacos. Ello por no mencionar a los niños que hacen participar en concursos de bailes asumiendo actitudes de adultos. Como si fuera con ese baile y esa ropa y esas actitudes que toman tanto el varoncito como la mujercita, como si fueran una incitación a perder la niñez muy temprano. Se me entristeció el corazón. Muy triste quedé. Mucha sutileza de la oscuridad en el manejo de las redes sociales y de la TV. Cuando tú crees que Dios es la TV, porque le das el poder, te ruego que reflexiones sobre lo siguiente. Dios es, según yo, el amor omnipresente, energía pura que abarca a todos los seres humanos, y junto con Él están los ángeles y los arcángeles que tratan de ayudarnos, dejando señales por doquier. La oscuridad tiene tal inteligencia que fíjate el nombre abreviado que tiene la televisión. TV. Te está viendo. O sea que desde la TV te ven. Te ponen todas sus manipulaciones sociales de dominación frente a la nariz. Y precisamente por estar pegada a tu nariz, la verdad de las mentiras no la ves. Y te quedas enganchado con la mentira. A esto se llama ingeniería social de dominación. Estos reptilianos hacen un manejo muy inteligente para dominar al humano. Te doy otro ejemplo. Acabamos de pasar el 1 de mayo, festejando el Día del Trabajador. La palabra trabajar viene de la voz del latín vulgar, tripaliere, que significa torturar, derivado de tripalium, especie de cepo o instrumento de tortura, compuesto de 3 palos o postes, estaca, por los 3 maderos cruzados que formaban dicho instrumento, a cual era atado el reo. Bien, en el siglo XII, la palabra designa también un tormento psicológico o un sufrimiento físico. En el lenguaje moderno, sería realizar una actividad física o intelectual, en general de forma continuada, y recibir un salario por ello. Y sin conocer el origen de esta palabra, las redes sociales se inundaron de festejo por ese tal día. Obviamente que está muy incentivado por los medios de los miedos. Ahora, antes de cerrar el video, te voy a hacer una reflexión sobre cómo te cambian la conducta a través de los medios de los miedos. En 1886, las jornadas laborales duraban 16 horas, de lunes a lunes, y los trabajadores querían reducirlas a 8. Una revuelta obrera multitudinaria en Chicago fue reprimida y terminó con la explosión de una bomba en un confuso episodio.
fueron responsabilizados 8 trabajadores, quienes fueron condenados a la prisión y a la horca. Eso es lo que está festejando. La muerte de 8 trabajadores. ¿Sí? Si miras un poquito debajo del agua, para ver realmente lo que hay, te darás cuenta que te dan una golosina o un chupetín para dejarte contento. Pero sigues trabajando y sin saber el origen de la palabra y el significado que ésta tiene para las élites oscuras. Espero que no te enojes conmigo porque voy indagando en las diferentes vertientes con las cuales nos han dominado por siglos y quizás centurias. Permanentemente en la trama de la ingeniería social que manejan, te cambian caramelos por chupetines. Pero en realidad es todo más de lo mismo. Como dije en otro video, un psiquiatra brasileño norteamericano, profesor de Harvard, me enseñó que si haces más de lo mismo, obtienes más de lo mismo. Acá nos cambian las figuritas, pero el escenario sigue siendo igual. Si tú comienzas a estudiar y a entender cuál es el significado de las palabras que usas a diario, sin pensar en ellas, pero si las estudias, vas a poder empezar a darte cuenta cuál es tu esclavitud y dónde está tu libertad. ¿Te sientes libre? Y volviendo a Dios, al Dios te ve. Sospecha de todo lo que tenga un ojo central. Si sigues replicando a tontos y a locas todos los que lees en las redes sociales, eres un humanito útil a la oscuridad. Reflexiona antes de hablar y actuar. A ver, te hago un ejemplo. Por ahí una persona cuelga en Facebook una foto y está, por ejemplo, en Italia. Gracias, Dios, por lo que me has dado. Gracias, universo, por estas vacaciones. Entonces yo me pregunto, esa persona que sé que expresa eso desde un grado de ingenuidad importante, ¿cree que también es de Dios las guerras? Por ejemplo, la de Rusia y Ucrania, y la gente que en ella está muriendo. Y además, ese gracias Dios por las vacaciones que tengo, o gracias universo, o cuando el universo lo quiera, o tiro mi pedido al universo, es una manera de desempoderarte. Y además no entiendes lo que estás diciendo. Tú eres uno más entre 8.000 millones de habitantes que tiene el planeta, según dicen. Una perversión de la oscuridad tiene tantas, pero bueno, trato de ser puntual en los temas. Te decía, una perversión de la oscuridad es que ahora están tratando de imponer por ley más feriados en Argentina. O sea, menos tareas y más subsidios. Lentamente tratan de llevarte hacia una dependencia absoluta del Estado o en realidad de las élites que dominan el mundo. Cuando ejercía la profesión de abogada, recuerdo que los feriados muy largos me molestaban sobremanera porque se cerraban los tribunales de todas las especialidades. Los tribunales civiles, que era donde yo llevaba mis juicios, y los tribunales penales. Y yo decía, ¿cómo se puede paralizar la justicia así?
1 mes y medio de vacaciones tenían, todo enero no funcionaban. Eventualmente una guardia para un caso súper urgente. Y recuerdo que me preguntaba, y yo no estaba tan despierta como ando ahora, o creo estar despierta, no sé. Yo me preguntaba, ¿y la persona que está detenida y a lo mejor es inocente? ¿O el preso que está esperando su condena definitivamente para saber para dónde gira su vida? ¿O el pobre comerciante al que le robaron? ¿O los hijos de una abuela a la que asesinaron? Tiene que esperar que pasen los feriados. Siempre me hice ese planteo. Ni que hablar si había una cuestión económica o una sucesión. Estaban esperando una decisión judicial para un tema de una propiedad o un tema de alimentos para los niños, o para las mujeres, o para los hombres, o para lo que sea. Nunca entendí por qué en Argentina, como en otros países, se daba 1 mes y medio de vacaciones a los miembros del Poder Judicial, porque ellos laboran como cualquiera de todos nosotros. Y yo decía, los abogados del ejercicio libre de la profesión no tenemos un sueldo que nos haga soportar ese mes y medio o los feriados largos. Nosotros tenemos cuentas que pagar todos los días, pero si no trabajábamos, o sea, si no laborábamos, no ingresaba ese dinero. Entonces, ¿eso era correcto? Me pregunto, ¿eso es correcto? Yo lo decía desde una mente racional, porque me parecía injusto. Injusto con otras personas en relación de dependencia. Y ahora nos quieren poner más feriados. ¿Tú te imaginas hacia dónde vamos? Subsidios y más subsidios. Hoy una persona subsidiada con 2 hijos, porque están teniendo hijos para tener subsidios, también es cierto, gana más que yo con casi 40 años de ejercicio profesional como abogada jubilada. En fin, tareas para el hogar. Acá viene otra cuestión. ¿Tú sabes lo que es la OTAN? Incursiona para ver en qué ha servido desde su creación. Servido en el sentido concreto, no en los grandes discursos. Concretamente, ¿para qué sirvió? ¿A quién beneficia? Otra tarea para el hogar, que parece que está de moda ahora, este hombre, Elon Musk, o Musk. ¿Qué crees tú que hace con los satélites que han lanzado al espacio? ¿Y para qué le van a servir? Si él es casi dueño de Twitter, usa la mente, no para que te domine, usa la mente para buscar racionalmente respuestas. Una real manipulación a través de Dios TV, son algunos canales, ahora tiro la bomba, que supuestamente están en una plataforma segura y que te inventan una ilusión detrás de otra ilusión de cómo todo va a cambiar. Y tú andas como burro detrás de la zanahoria en la que nunca llegas. Y todo sigue igual o empeora día a día. Y esos supuestos informadores te van corriendo la fecha de la supuesta liberación de la humanidad. ¿Será que por tener canas y tantos años que vengo estudiando y leyendo todos los temas que se relacionan o no con la expansión de conciencia y con la libertad de la raza humana, me resulta difícil digerir alguna de estas píldoras? Bien, mientras trabajo con el convencimiento de que vas a ser uno de los pobladores de la nueva tierra, te invito a realizar una meditación centrada en tu ser, en tu impecabilidad,
tu silencio y tu discernimiento para que si te enchofilaste puedas aspirar a recuperar el poder sobre tu cuerpo. Entonces, lentamente cerramos los ojos. Le damos las gracias a nuestro cráneo que sostiene la masa encefálica y le damos las gracias a las neuronas que en su conexión eléctrica nos brindan pensamientos. Damos las gracias a nuestros ojos que nos permiten ver, a nuestro olfato que nos permite percibir aromas, algunos de ellos de los ángeles que nos acompañan. Damos las gracias a nuestro sentido del gusto. Damos las gracias a nuestras cuerdas vocales que nos permiten hablar cuando ellas rozan como si fueran un diapasón. Damos las gracias a nuestros oídos que nos permiten escuchar música extraordinaria. Damos las gracias a nuestros brazos que nos permiten abrazar a los que amamos y a los que perdonamos. Damos las gracias a nuestras piernas que nos permiten avanzar. Y así, en un estado de gracia completa, pedimos a nuestros guías, a nuestros ángeles, especialmente a los arcángeles Eles, nuestros amados Eles, que nos colaboren para poder empoderarnos, para ser impecables en la medida de lo posible, para amarnos, para perdonarnos, para liberarnos de toda culpa en la que hemos creído por años, para sentir a los ángeles cerca nuestro, para poder continuar en la expansión de la conciencia y tener fuerzas para sostener nuestras condiciones de seres humanos. Siente ahora en tu corazón el amor que los guías te profesan. Y recuerda que la verdadera espiritualidad nada tiene que ver con las religiones impuestas por el hombre. Cuando abras los ojos, mira todo lo que te rodea y conéctate con el espíritu de las plantas, de los animales, el espíritu del desconocido que va caminando por la calle. Y siente que desde ese lugar, y específicamente con ese sentido, todos somos uno en el amor de Dios. Puedes abrir lentamente tus ojos y hasta la próxima.